Hola, les damos la bienvenida al canal de las Tardes Contemplativas, un espacio de escucha activa, reflexión y aprendizaje de herramientas meditativas que te permitirán tener recursos para tu autocuidado, así como un espacio de reflexión de las cosas que nos impactan día con día. Estas grabaciones son parte de nuestras sesiones. Si deseas tener la experiencia completa, te invitamos a asistir de manera presencial o virtual todos los miércoles a las 7 de la tarde. Informes al correo info@descansamejor.com o por WhatsApp a nuestro número 55 63 26 99 46. Que lo disfrutes. Hola, muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta tarde contemplativa del día de hoy dedicada a un tema que me parece que poco se llega a tomar. Tenemos un invitado especial justo para abordar este tema de el amor, pero en una etapa de vida muy particular. Como nos han estado siguiendo, este mes de febrero se han dedicado todos los temas de las tardes contemplativas a algo relacionado con el amor y la amistad. El primer miércoles del mes abordamos el tema de Metta, el amor incondicional en el budismo. La sesión pasada fue sobre los mitos del amor romántico. La próxima será sobre la amistad entre hombres. Y hoy, que Mau está aquí, Mauricio Duarte, bienvenido, que nos honra con su presencia para hablar sobre el amor en la tercera edad. Y de camino para acá me parecía que no fue el mejor, creo que no fue el mejor título. Creo que se entiende, pero bueno, desde ciertas aproximaciones teóricas va quedando en desuso eso. Pero bueno, ya nos contarás un poco más de esto, Mau. Para quien no conozca a Mauricio Duarte, Mauricio es terapeuta narrativo, es parte del equipo de Casa Tonalá, y bueno, pues un experto en prácticas narrativas, y hoy desde las prácticas narrativas creo que abordaremos el tema, pero también desde la experiencia personal, por lo que me comentabas, y desde la poesía. Así que bienvenido, Mau. Muchas gracias, muy buenas noches a todas, todos y todes. Es un placer y un gusto estar acompañándote y acompañándoles hoy. Es pues como mucha emoción el poder conversar contigo sobre este tema en particular. Y sí, a lo mejor el tema de la tercera edad o el tema de población de adultos mayores o vejez y envejecimiento y estas cosas son como nombres o formas de nombrar en diferentes contextos, ¿no? Uh-huh. Es algo que me apasiona mucho, sobre todo porque, bueno, yo ya voy a cumplir en abril el tercer año estando en el sexto piso. Okay. En realidad también hay una cierta discrepancia en cuanto a que dicen que después de los 50, pero oficialmente, por lo menos a través de las dependencias gubernamentales y estas cosas, pues tú no puedes tramitar tu tarjeta INAPAM si no tienes 60 años cumplidos, por ejemplo, ¿no? Pero sí hay un como espacio de 10 años más, como para considerarse, digamos, hay un dicho muy concreto que dicen que yo después de los 50 te amo o te quiero, pero no de la misma manera, ¿no? Como que empieza a haber ahí dentro de este caminar por estas edades como unas ciertas situaciones diferentes, ¿no? A como estamos acostumbrados en la juventud o el ser adulto hasta antes de los 50, ¿no? Sí, y que justo pienso en la reflexión orientada en esa dirección, ¿no? Tratar de entender cómo el amor o la experiencia del amor puede ir evolucionando, puede ir cambiando, puede ir generando cierto énfasis en algunos elementos y dejando atrás otros, ¿no? Y bueno, platicábamos hace un rato cómo
sin lugar a dudas, o los que tengan la fortuna de hacerlo, llegaremos a esas edades. Habrá quienes no lo hagan, pero me decías que uno de cada 4 habitantes en México estarán en la tercera edad en 2050. Así es, así es. Hay una parte, si me permites empezar con una serie de estadísticas que se me hace bien importante como poner en contexto esta conversación que tendremos hoy pensando en adultos mayores, porque me hice un clavado a temas concretos de estadística en cuanto a la población en México, y resulta, y eso ya recordé, en el año 80, si mal no recuerdo, empezaron como a esbozar que iba a haber, a través de los años, iba a empezar a haber un aumento en el número de personas mayores, ¿no? Con el paso del tiempo, y en ese sentido decían que por lo menos en ese entonces había un poquito más de un 3% de personas de la tercera edad, que esa es como la primera. Yo recuerdo mucho que yo tendría 17 años, y no exactamente en ese año, pero en 84, recuerdo que sí empecé a oír, sobre todo por el tema de aseguradoras cuando se acercaban a las empresas y a los empleados que colaboraban ahí para ofrecer seguros de vida, seguros de gastos médicos y estas cosas, y hablaban mucho sobre ese tema, ¿no? Un poco tener esta posibilidad de llegar a no a tu mayoría de edad, sino cuando ya estés en esta etapa, el tener las coberturas las mayores posibles, por ejemplo, ¿no? Entonces, con base en la CONAPO, desde el 80 hay otra medición a partir del 2020, y entonces ahí ya la situación cambió, porque entonces sí empezó a haber un aumento muy considerable, ¿no? Y en realidad el aumento en la población de adultos mayores tiene que ver con 2 factores. Uno es como la disminución definitivamente de la fecundidad, o sea, si hay una tendencia en sobre todo adultos jóvenes que son pareja, que quieren tener hijos, pero que esto ha ido disminuyendo, ¿no? Considerablemente. Y algo que también me llamaba la atención era sobre todo la principal razón de ello es como la situación actual que vivimos en el mundo, en el tema muy en concreto de cómo está la situación con la ecología, con la contaminación, con el tema del cuidado o el descuidado de esto, y entonces eso ha hecho que muchas parejas jóvenes decidan no transitar por ahí, ¿no? En ese sentido también la disminución de la fertilidad y también de la mortalidad, porque asimismo la esperanza de vida empezó a crecer. Antes estaba puesta en los 60 años más o menos, y también a partir de los años 80 y tantos y 90 empezó a subir. También este incremento en la esperanza de vida, sobre todo en las mujeres, no sé si también estén enterados de que sobre todo en el tema de cuando alguien asegura, cuando la persona asegurada es mujer, hay una como la prima es menor porque le dan 5 años más de esperanza de vida que a un hombre, por ejemplo, ¿no? Okay. Entonces eso también, ahí también se empezó como a configurar otra cuestión en ese sentido. Y ya para serles muy concreto, la situación es que ya a partir del año 2024, la esperanza de vida subió a 75.5 años en las personas en sí, pero en realidad las mujeres tienen mayor esperanza de vida todavía, están casi 79 años, ¿no? En ese sentido.
Y también ya en el año 2025, según la CONAPO, nosotros ahora en México tenemos una población de alrededor de 131 millones de personas, y de esas ya 17 millones 200 son personas, o somos personas mayores. O sea, eso es un 12, casi un 13% de la población total, cuando antes era un 2 o un 3. A ver, voy a quizás hacer un poco, no sé, como... yo sé que el tema de la finitud a todo mundo nos genera escalofríos, pero escuchando estos números, escuchando que para entidades gubernamentales, que a mí me parece que el asignar la edad y denominar la vejez o tercera edad o adultez mayor es arbitrario, es totalmente arbitrario. Pero bueno, México, la credencial del INAPAM, 60 años, la esperanza de vida 75 años. ¿Es posible el amor en esos últimos 15 años de vida? ¿Cómo es amar en esos últimos 15 años de vida? Digo, sé que hay gente que va a vivir mucho más, pero usando estos números que das, ¿cómo será el amor en los últimos 15 años de vida? En ese sentido, y ya con este incremento, ¿no? Y que además, como decías, en menos de la mitad del tiempo, o sea, al llegar a 2050 estaremos ya en 1 de cada 4. Creo que es importante tomar en cuenta, porque, como bien dices, esto es una situación muy hegemónica, muy de, pues sí, del propio capitalismo y demás, ¿no? Como se manejan estos números. Pero una de las cosas que también se menciona es que hay una feminización del envejecimiento, porque dentro de estos 12.8% o 1 de cada 4, hay un porcentaje mayor de mujeres que de hombres. Entonces, de lo que se trata es de intentar empezar a concientizar justo a los adultos mayores, pero también a las personas que están en contacto en los cuidados, en el trato. Bueno, a todos, porque vamos a llegar allá. Así es, ¿no? así es. Cuando dices 2050, tercera edad, yo voy a estar ahí. Sí. A lo que me refiero es a que es importante el que se pueda tener como cosas muy concretas a tomar en cuenta. Por ejemplo, esto de los aspectos sociales y estructurales, por ejemplo, en el sentido de que ¿por qué hay mayor cantidad de mujeres que de hombres? Hay una cosa muy concreta que eso lo vemos, por ejemplo, en el estudio de las masculinidades. Los hombres tenemos mucho más índice de mortalidad por situaciones tan concretas como violencia, como enfermedades, en donde hay un déficit ahí del cuidado que tenemos con nuestra salud, y normalmente en un gran porcentaje empezamos a conocer el tema de la salud cuando estamos en una sala de urgencia, por ejemplo, ¿no? O sea, tenemos muy poca cultura de la prevención, y más bien estamos ya ahí o empezamos a tomar conciencia cuando tenemos algún padecimiento, ¿no? Ante esto también es importante como propiciar que haya un incremento de la esperanza de vida, pero de vida saludable para quienes estamos ya en estas edades, ¿no? Y también hacer un énfasis muy concreto tanto de la equidad como de la perspectiva de género, pensando en que esa manera de poder llegar a ese lugar sea de manera equitativa para un hombre o para una mujer, ¿no? En ese sentido, pensando en que pues la desigualdad existe, el trato existe, y entonces sería como una de las cosas que tendríamos que cuidar. Ok, bueno, creo que por el tiempo vamos a meditar, porque no me ha respondido de la pregunta. No, es que allá iba, perdón. Vamos a meditar. Entonces, acá en la clínica, ya en casa, quienes nos estén viendo,
tomen una postura para iniciar con nuestra primera meditación de esta tarde contemplativa. Es una meditación corta, pero nos permite ecualizarnos y orientar la mente hacia las reflexiones que hoy traemos con Mau. Así que vamos. ¿Sabes? Una espalda erguida, una base estable. Quitamos la pausa. ¿Quieres agregar algo, Luis? ¿Con qué seguimos? La respuesta. Ah. Definitivamente sí. El asunto aquí es que es muy importante tomar en cuenta el contexto en que de lo que estemos hablando, ¿no? Y creo que en ese sentido, y viendo a la población de adultos mayores como una gran comunidad que se está formando y que va a seguir ampliándose, perdón, creo que sería como interesante el poder ir perfilando, o sea, lo que ya hay. Por ejemplo, hay un muy claro, hay personas, parejas que tienen todos los años del mundo y que han seguido estando juntos, y que ahí, por experiencia de acompañar a personas y demás, hay experiencias muy distintas siendo alguien que tiene mucho tiempo en pareja, con otras que también son mayores pero que han tomado decisiones de separarse o de volver a tener alguna otra relación, y con base en eso, con la edad, creo que algo muy muy importante que debemos pensar es en que nuestra salud que nos sintamos bien, ¿no? Que seamos algún adulto mayor, funcional, que podamos, digamos, valernos por nosotros mismos, y en ese sentido sí poder plantear si no tenemos relación como que quisiéramos, y si sí ya hay alguna, como que estamos pensando, ¿no? Porque yo lo que considero es que hay como etapas en la vida. El amor muy claro de los jóvenes o adultos pequeños es muy de mucha conexión, de mucha pasión, de mucha conexión muy muy distinta a cuando ya uno va, ¿no?, llegando a otras etapas de la vida. Y justo pensando en los adultos mayores, se empiezan a desechar cuestiones que antes eran muy importantes y que van cambiando por otras, a lo mejor bajar la velocidad de la misma vida, a lo mejor tener una posibilidad de dedicar más tiempo a estar juntos de otra manera. Es un poco por ahí, ¿no? O sea, pensando en que depende de nuestra historia el poder decidir qué camino tomar. Y pienso como la idea de la vejez está normada por la sociedad, ¿no? Pareciera que se genera un estereotipo de cómo se tiene que ser viejo, cómo se tiene que envejecer. Y dentro de todas esas descripciones me parece que no se le da el espacio, el reconocimiento necesario al ámbito afectivo, al ámbito del amor. O si se le da, se relaciona directamente con el amor hacia los nietos. O sea, como si la vejez, a lo único que puedes amar es a los nietos, ¿no? Lo único que te va a dar vida por amar es los nietos, y ya. Y entonces pienso en toda la gente que no tiene nietos, ¿no? O gente que
no sigue este guión de vida donde se empareja, se casa y entonces hasta la muerte va a estar juntos y entonces envejecen juntos y viven el amor en pareja porque desde los 20, desde los 30 sí estuvieron y llegan a los 70 sí, pero ¿qué pasa con los que deciden separarse, con los que no se casaron? Queda abierta la puerta, ¿no? O sea, pareciera que como que la sociedad no los voltea a ver o incluso hasta no les permitiera el vivir un amor, ¿no? Que hablábamos del amor romántico de la semana pasada, un romance en esa edad. Sí, eso está, la descalificación está muy normalizada en ese sentido, por la misma sociedad, por los estereotipos, por las costumbres, pero también por tu misma familia de pronto, ¿no? Recuerdo historias en donde hay hijos que de verdad sentencian a los padres o a las madres diciendo, uy, tú tienes otra relación y no me vas a ver. Te quedas sin hijos. Sí, ¿no? En el espacio terapéutico seguramente llegan muchos hijos, hijas que llegan, como, es que mi mamá tiene novio, ¿no? Y es increíble cómo los papeles pueden cambiarse, porque hay un padre en concreto, estoy pensando en él como compartiéndome una historia o su historia, diciendo algo como, ahora se han tenido que invertir los papeles porque yo tengo que salir a escondidas de mis hijos, bueno, de mi hija en particular, para que no me vean que yo tengo una relación. Y eso, pues, ella ya es un adulto y ya tiene una pareja. Y como antes, ella y su hermano o sus hermanos, porque tiene dos, pues también hacían lo mismo y se escondían de nosotros para que no los viéramos, ¿no? Entonces, es una situación muy paradigmática, ¿no? O sea, te sales del guión y te tienes que esconder, ¿no? Porque el guión dice, ya los papás no pueden tener relaciones, las mamás ya no pueden tener relaciones, ya es como si se les quitara un ámbito de su vida. Así es. La parte sexual también es está muy estigmatizada. Sí, claro, si de por sí es tabú, ¿no? El sexo a los 20 años, a los 30, bueno, a los 60, claro. A los 70. Ay, ¿cómo es posible? Ay, no, expresiones de, ay, qué asco, ay, no sé qué, ¿no? O sea, por cuerpos que no están normados como deben de ser. Estéticamente. Exactamente, ¿no? Así. Claro. Entonces, eso ya no es válido, ¿no? O sería una especie como de sacrilegio, ¿no? Hay personas así muy directas y muy cuadradas en eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese sentido, hay como cuando las parejas continúan y tienen una relación, digamos que estable y amorosa, lo que han compartido también es que tienen como en ese sentido una posibilidad de tener una plenitud sexual distinta, porque ya se conocen, porque ya saben cómo tratarse uno al otro, y que eso además va de alguna manera como que el placer individual, pero de la pareja, se cuida de otra manera, ¿no? Uh-huh. Cuando no es así, cuando entonces... ¿Es una pareja nueva? Así es, entonces sí hay como... Lo que me ha tocado como escuchar y al mismo tiempo también vivir es como romper unas barreras de decir, híjole, tengo que volver a empezar de muchas maneras, ¿no? Yo me siento muy pasado de peso y creo que mi figura para nada, híjole, pues a ver. Y entonces ahí, cuando la conexión se da de otra manera, cuando de lo que se trata es de estar con alguien que sientes, pues sí, una conexión, una reciprocidad, que hay un interés mutuo y genuino en cosas, en pláticas, en estar en momentos donde pues era complicado, pero ahí están, o sea, estas como pruebas, digamos, entonces cambia, ahí quizá la parte física ya no es tan importante como conectar la parte emocional, afectiva, ¿no? Uh-huh. Eso te da
otra perspectiva y otra recompensa o recompensas diferentes, ¿no? Entonces ese es un camino distinto que también hay que saber empezar como transitar, porque es complejo, ¿no? Porque no está bien visto, no hay algo que es algo que se habla poco, entonces sí es muy como importante poder, que uno tenga la convicción, que se dé la oportunidad, que la persona con la que estás también pueda tener una manera pues bastante similar en ese sentido, y con eso pues empezar a disfrutar de otra manera, ¿no? Pues he oído mucho en mujeres más que en hombres, ¿no? Y más que en mujeres esto de, es que ya a mi edad, ¿ya para qué? Claro. En hombres no lo he escuchado así, porque justo está esta búsqueda de que alguien te cuide, alguien te resuelva, alguien se responsabilice de ti. Entonces el hombre es más proclive a estar buscando quién se haga cargo de él. Y para las mujeres es, no, ¿ya para qué? ¿Crees que ese ya para qué viene de cómo construimos, cómo se construye la identidad de la mujer en la vejez? ¿Cómo se construye la identidad del hombre en la vejez? Yo siento que sí, que tiene que ver además algo muy relacionado con las generaciones y personas que tienen más de 30 años juntas. Hay mucha costumbre en cómo se tratan, en cómo viven cotidianamente, y que eso, cuando se rompe o termina, normalmente hay un hartazgo de ambas partes, y sobre todo pensando en las mujeres es complejo estar ese tiempo, además de cuidando la relación, cuidando a tu pareja, casi como educándola para que tome las medicinas a tiempo, para que cuando salga en la noche se tape, o sea, cosas muy pues sí, como insignificantes pero muy concretas, que eso sí va sobre todo en ellas, y por eso la respuesta de como para qué, ¿no? O sea, como hacerme cargo otra vez de otra pareja, ya no, como... Ojo, hombres, si queremos envejecer acompañados, hay que aprender a cuidar de nosotros mismos y no ir a buscar que una mujer cuide de ti. Hay ahí también en esta posibilidad de sí tener una pareja nueva, en donde existen como, pues sí, como te encuentras a personas con diferentes modos de pensar, porque hay quien está acostumbrado o acostumbrada a cuidar, y entonces puede ser más sencillo, pero hay quienes no, y entonces sí, propositivamente la persona lo que hace es buscar otro tipo de persona, ¿no? Con otra intención, más bien pensando en compartir, más bien pensando en acompañarse, pero dividirse las tareas, por ejemplo. O sea, eso se va también construyendo poco a poco, ¿no? Y es algo también como interesante, como ir encontrando personas que te comparten en una sesión, por ejemplo, cómo ha sido, cómo está siendo ese proceso, cuáles son sus problemas, cuáles son de alguna manera sus logros, y por qué ahora se sienten mejor que antes, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tanto es necesario como mayor disposición a la flexibilidad, flexibilidad psicológica de adaptarme, relacionarme, flexibilizarme ante las formas, los hábitos, las conductas del otro? Porque es un elemento bien importante en cualquier momento en el que quieras iniciar, me parece, una relación, ¿no? De hecho, la etapa del enamoramiento, bueno, visto desde la psicología, pues es una etapa de mucha flexibilidad psicológica, ¿no? Donde, ok, te gusta el pastel de chocolate, pero a mí es de 3 leches, bueno, comamos pastel de chocolate, ¿no? Oye, a ti no te gusta el fútbol, pero a mí sí, y entonces encuentras que se flexibiliza para acompañarte a ver el partido, ¿no?
y entonces se da esta flexibilidad. En esta etapa de la vida sigue siendo necesaria, y qué tanto más puede costar trabajo, porque se habla mucho de que la identidad se va como haciendo un poco más, menos fluida, menos flexible. Yo creo que algo importante y base de estas nuevas relaciones tiene que ver con los acuerdos que se van logrando, porque hablamos, por ejemplo, en cualquier relación, prácticamente en cualquier edad, los famosos no negociables, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahora, cuando ya hay una experiencia o varias experiencias previas de haber estado juntos cierto tiempo, largo, corto, mediano, hay cosas muy concretas en donde lo único que no deseas es volver a repetir, ¿no? Entonces eso pareciera así como muy muy lógicamente que esto se conversa, pero no siempre sucede, porque prefieres estar acompañado y después ver si es posible o no. Y eso también es otra situación complicada, ¿no? Que tiene que ver con tu manera de ser desde cómo fuiste niño y adolescente y adulto y demás, si te pudiste comunicar, de qué manera. Entonces eso también tiene su complejidad. En ese sentido, pues sí, hay personas en parejas en la tercera edad mucho más atoradas en eso que habría que, o sea, más bien que hay que hacer como todo unas conversaciones de regresar a, oye, ¿qué es lo que para ti puede ser eso no negociable, y por qué no decirlo de esta manera y no rodearle, ¿no? O sea, por ejemplo, entonces es algo complejo, pero que se va también transparentando, porque de otra manera, pues, esa relación no tiene mucho futuro, o no tiene futuro, ¿no? Sí, o sea, en ese sentido, como que cada contexto y situación va armando una manera muy particular, ¿no? De comunicarse, de decir al otro o a la otra que sí y que no. Aprovechando tu expertise en el acompañamiento a través de las prácticas narrativas, ¿cómo podría a esas personas que están en esa etapa de vida y que están pues aún queriéndose abrir a esto del amor, no solo el amor a los nietos, ¿cómo hacer que me importe menos lo que la sociedad diga? ¿Cómo hacer que no me importe lo que diga mi hija? Es una cosa complicada, pero que también es importante a través del diálogo y sobre todo de hacer muy transparente en esta nueva oportunidad que se están dando de tener la posibilidad de una pareja, qué es lo que quisiera hacer diferente. Y cuando nos topamos con este tema de estereotipos o mandatos en donde uno no se puede salir, sí hay que desmontarlos pensando, sí hacer un recorrido de dónde aprendiste esto, por quién, cómo fue, a través de tu historia de vida has tenido oportunidad de poder brincar o pasar esto por alto que ahora te interesa mucho o que no te interesa pero que te está frenando, y entonces tratar de encontrar estas otras historias que también se han podido vivir y que a lo mejor por situaciones diversas las dejaron ahí paradas en stand-by, y que ahora a través de las preguntas de lo que se trata es de traerlas, ¿no? y de poderlas poner al servicio de lo que él o ella quieren para su vida, ¿no? Entonces, déjame entender, es recurrir a esas historias donde me salí del molde. Así es. Y ver cuáles fueron los elementos que me ayudaron a salirme del molde. Exactamente. Ok. Sí, que es donde empiezas a esa historia que a lo mejor te acuerdas y que de tu experiencia de 10 años con relaciones, pues
a lo mejor uno de esos años pudo ser, y entonces de ahí entrarle y saber cómo pudiera, cuáles serían sus propósitos para tener esto que hizo de esa manera en ese tiempo, volverlo a traer en el contexto de hoy, por ejemplo. Y ante esta realidad más cercana de la finitud, del desenlace, de la muerte, ¿se ama con más intensidad? O sea, sabiendo que a lo mejor son los últimos 10 años o incluso los últimos 5 años que voy a estar aquí contigo, ¿se ama con más intensidad? ¿Algo cambia el tener esa conciencia de que se está acabando? No el amor, Claro, la vida. La vida. Sí, como que muchas veces personas que trabajan con adultos mayores dicen que el tiempo empieza a correr al revés, ¿no? En lugar, o sea, va hacia atrás, como diciendo cada vez queda menos tiempo. Pensaba en dos asuntos. Definitivamente sí, porque sobre todo cuando tú logras encontrar reciprocidad, cariño, un vínculo muy muy concreto, hay una parte tuya en donde dices, wow, estoy muy bien aquí, ¿no? Sin embargo, hay personas que no tienen un vínculo amoroso, pero también por toda su historia laboral, sobre todo me ha tocado personas como con cierto nivel en su trabajo, ¿no? De jerarquía y demás, que cuando se jubilan, cuando están ya, como dices, con sus nietos y disfrutando a su familia de otra manera, hay una soledad muy marcada diciendo, hijo, es que los amigos que tenía, tengo 20 años de no verlos o de no frecuentarlos y me siento pero solo, o sea, en una soledad, no sé qué hacer, yo quiero hacer otra cosa pero no sé muy bien qué. Entonces creo que algo muy importante también a tomar en cuenta es reactivar estas redes de apoyo, vínculos que dejamos en el camino y que podemos o sabemos, a lo mejor no todas, pero sí algunas específicas que podemos recuperar, ¿no? O tratar de reunirse, de hacer una reconciliación y de alguna manera también poder mediante conversar con las personas, pues de hacerles ver la importancia de estas otras, ¿no? Porque pareciera que el amor en pareja es lo único y hay estas otras posibilidades que también pueden ser muy gratificantes para tener una compañía, para no estar solo, para hacer actividades. Sí. Un poco te comentaba también cuando estábamos un poquito antes al entrar, de esta posibilidad de poder comparar, porque también se dice mucho que el amor y la amistad están como en un nivel distinto y que la amistad está como en un nivel por debajo. Entonces se hacía como un análisis de eso, y quizá la amistad y el amor van a una velocidad diferente, ¿no? Creo que la amistad es como más lenta, como que se va como cocinando aparte, pero... Me parece que son los indios Hopi que tienen esta noción de que el fuego te cuida. Y me vino eso a la mente en esta metáfora que nos planteaste, que inicia como cuidando y procurando que encienda. Y además vas a estar cuidándola para que se mantenga viva. Pero a la vez ese fuego, ese calorcito te va a cuidar. Claro. Me pareció está bonito, ¿no? Está sí, bonito. Además porque ese proceso del inicio de prender por primera vez no siempre es tan sencillo, ¿no? No. O sea, es un tema. Y en esta época de tu vida, pues también es como... No hay que poner toda la atención del mundo. Me dijeron paso 1, paso 2, pues hay que hacerlo para que sí funcione, ¿no? Para que sí prenda. Y se hace con mayor delicadeza. Sí, seguramente, y como con más cuidado y más tiempo, ¿no? Como de más dedicación, esa sería la palabra según
Sí. Desde tu experiencia, así como lo estás compartiendo, y muchas gracias por compartirlo en este espacio, sí me gustaría preguntarte cómo estas narrativas o discursos capacitistas pueden incluso disminuirnos la intención y la voluntad de animarnos a hacer estas cosas, ¿no? Gracias por la pregunta, porque sí es muy interesante, y al capacitismo le sumaría el edadismo, ¿no? El tema de la edad, que ya eso es así como, el día anterior todavía tengo 59 y al día siguiente ya 60, no, ya no entras, ¿no? Claro. Hay un tema muy concreto, además, que ya ustedes lo experimentarán cuando seguramente lleguen, en un tema muy concreto de, estoy a 1 año, estoy a 6 meses, y cuando llega ese momento, hay una situación muy clara, como de, o sea, con el paso del tiempo y ya sintiéndote en el 6º piso, como de invisibilización para quienes estamos en ese lugar, ¿no? Es muy marcado ese tema, y creo que aquí, desde lo que se hace en consultorio de manera individual, pero también en este tipo de pláticas que pueden generarse en diferentes pues centros de atención, o yo conozco algunos, sobre todo son organizaciones no gubernamentales que se dedican al cuidado, pero también al esparcimiento de personas mayores. Entonces son organizaciones que ahora sí que planean excursiones, que planean visitas a museos, que se van a bailar los domingos, en fin, diferentes actividades, y que lo que hacen es empezar a crear comunidad en este tipo de personas, y que es bien difícil porque sobre todo hay algunas personas que al llegar ahí no están acostumbradas a convivir con otras personas, y que ahora lo común pues es la edad, por ejemplo, ¿no? Y ahí cuesta trabajo para unas, no para otras, pero que eso también ayuda como a reactivar. Estoy pensando en personas a lo mejor con algún tipo de padecimiento, ya hay cosas así como entre 70, 80, pero que van con una emoción, porque ya saltaron esta parte de, híjole, es que yo no me siento que pertenezca aquí, o mi vida siempre ha sido la academia, fui investigador, y ahora pues tengo que estar conviviendo con personas que no tienen nada que ver con mi quehacer, pero que sin embargo son personas muy honestas, muy cercanas, ¿no? O sea, como que eso se va armando poco a poco, ¿no? Que nunca fueron SNI. Algo que acabas de compartir respecto a la creación de comunidades, también es importante, y lo digo por la gente que nos va a escuchar en redes y que nos está escuchando en redes en este momento, es qué tanto contribuimos a la construcción de espacios donde la edad, como tú me mencionaste, no sea un criterio de socialización, ¿no? Y hemos visto algunas experiencias bien interesantes de gente en redes, en TikTok, así, abuelitas que tienen sus canales haciendo comunidad, compartiendo conocimiento, de gente que a partir de la pandemia compartió piso con estudiantes, con familias, ¿no? Y que los llevó a otros tipos de socializaciones. Y bueno, eso también nos lleva a un diálogo que es importante. Te lo pongo primero desde mi generación, para hacer el puente con otra generación, y a partir de eso darnos recomendaciones, por así decirlo. ¿Qué te parece? Y es, ¿qué le podríamos invitar a hacer a las personas que se identifican en una edad mayor a la que les rodea, para poder involucrarse? Y lo digo en el sentido de que sí hay poca inflexibilidad tal vez, pero también estamos muy encuadrados a que tienen que tener un rol de enseñanza o un rol de cuidado, ¿no? Cuando también pueden echar cotorreo, cuando también pueden ir a bailar, o sea,
¿Qué recomendaciones sería que le podríamos compartir a esa comunidad que todavía no se anima a perder el miedo al ridículo, ¿no? O a entrarle al karaoke, ¿no? O a compartir sus signos zodiacales, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decirles a ellos? Híjole, es muy buena pregunta. Yo siento que lo importante acá es cómo intentar poderse autonombrar como parte de esa comunidad. ¿Cómo va siendo esto cuando tú ya accedes? Normalmente no es que tú quieras ir, sino que te llevan, ¿no? Y entonces ya de entrada, como tener esta apertura, que esto muchas veces se logra, bueno, ahora sí, eso es muy experiencia personal, a través como del diálogo directo y decir, oye, pues si estás muy aburrida en casa, si lo que quieres es como hacer cosas distintas, pues a lo mejor ahí vas a conocer a gente diferente que tiene una edad parecida, pero que también tiene otros intereses, conocer, ¿no? Y creo que esa parte sí abre posibilidades, como cuando menos de tener esta curiosidad. Y los paseos, sobre todo, algo que también se me ha hecho importante es como tomar la posibilidad de que, pues es que ahora va a ser una visita a un museo, por decir algo, y ahí ya hay un interés en la persona que yo conozco que pudiera ir, y dice, ok, vamos, ¿no? Y entonces ya es como la puerta de entrada, como intentar sí perfilar, conocer a la persona que quieras invitar o al grupo que quieras también hacer que se interese, y a través de estos intereses comunes poderlos invitar o sí citar a esa reunión o a esa convivencia, ¿no? Creo que esa sería una... no es sencillo, insisto, pero la verdad es que ya estando ahí es distinto también, ¿no? Como que hay más apertura, la segunda vez es más fácil que la primera, como que eso también es claro. Sí, es claro en ese sentido, ¿no? Muchas gracias. Tener claro que aún hay cosas por hacer la primera vez. Sí, seguro. Y creo que también hay algo, como empecé muy ahí encaminado a las estadísticas, pero sí creo que en el futuro, que ya no nos queda mucho tiempo, o sea, va a haber como mucha oportunidad de poder hacerse cargo o atender o distraer a este tipo de población. Entonces también hay una parte de creatividad que necesitamos echar a andar como para saber qué actividades pueden ser, a lo mejor pensar en algún trabajo que pueda ser remunerado, a lo mejor no de mucha cantidad, pero que sí que tenga algún significado. O sea, hay muchas cosas que están empezándose a abrir y que también creo que se va a necesitar, ¿no? Porque pues eso sí está creciendo exponencialmente, ¿no? Sí está muy... Sí, creo que necesitamos no dejar por fuera el amor en esa etapa de la vida. Sí, porque decían, por ejemplo, el tema de la ilusión como una de las también condiciones a tener. Y claro, porque esa no, si no la pierdes, esa también es como una bandera que te ayuda todo el tiempo, ¿no? Y te hace levantarte o te hace decidir que sí, definitivamente, ¿no? Y más pensando en un vínculo amoroso, ¿no? Uh-huh. O en un vínculo de amistad cercana, que también puede ser, claro, de quedarme aquí, mejor disfruto un rato estar con personas que conozco y que quiero, ¿no? Y entonces, a ver, también pienso en que ante este crecimiento exponencial, de una mayor porcentaje de la población, también estamos de alguna forma, no sé si decirlo, obligados, pero es una alternativa palpable y real el abrirnos a otras posibilidades de relaciones.
Sí. Digo, en el término de, bueno, pienso directamente en una amistad, ¿no? No solo en ese vínculo romántico de pareja, donde yo la cuide y ella me cuide o se cuiden entre ellos, sino también abrirse la posibilidad de la cohabitación, ¿no? Desde la amistad quizás, ¿no? Una cohabitación que permita ser otra expresión de amor y que brinde ese acompañamiento, pues sí, esa compañía. Sí, sí, y cercanía, ¿no? Como sí, sí, creo que eso puede ser también como algo a tomar en cuenta, que además, ahorita recordaba ¿esto dónde fue? Una como comunidad de personas que además se asumían como nuevos hippies en un lugar en donde tenían un terreno en común y en donde hicieron como una posibilidad de eso, de tener lugares donde vivir, pero que además había una comida comunitaria en donde se hacía para todos, y como que era ese el espíritu de poder vivir en comunidad y en compañía en ese sentido, ¿no? Como una colaboración muy concreta y clara de cada quien, casi entrarle a esto sí o a esto no, o así, ¿no? Como tener esa parte. También pensaba, por ejemplo, pues eso es mucho más chiquito, pero, o sea, por privilegio, por historia de vida, yo ahora vivo en un edificio en donde casi todos, porque hay dos inquilinos que no, pero la mayoría somos familia, ¿no? Y entonces ahí ahora le decimos el edificio de la tercera edad, porque todos están ya en ese rango de edad. Y entonces ahora el cuidado es distinto, o sea, como que ahora lo que se prioriza es eso, y sabemos que cada uno tiene sus padecimientos, y entonces nos hemos podido medio organizar para que entre hermanos que son de los que están viviendo, pero yo soy hijo o soy sobrino, y entonces pues ir del tiempo que tú puedes destinar, pues ir a visitar a uno o ahora a otro, o ver qué se puede hacer, y nos vamos pues echando la mano en la medida de lo posible, ¿no? En el tema muy concreto del cuidado, pues, ¿no? Entonces sí, son como formas que se van a ir dando, y no hay más que entrarle, o sea, no hay de otra, ¿no? Sí, es como... Bueno, pues, hacemos nuestra segunda meditación y vamos hacia el cierre. A ver, sí. ¿Vale? Entonces, bueno, a tomar postura. Me gustaría, sí. Este espacio. No, quizá también reflexionar un poco que el amor como sustantivo y el amar como una acción es algo que no es exclusivo de tener una pareja, ¿no? Sino que es algo que abarca mucho más, que tiene que ver con vínculos que pueden ser con personas, que pueden ser con mascotas, con la naturaleza, con flores, plantas, o sea, como que es un significado y un entendimiento mucho más grande, ¿no? Entonces también eso siento que ayuda a darle como otra dimensión, pues. Sí, y que, bueno, a mí me lleva a lo espiritual, ¿no? O sea, desde mis creencias, o mejor dicho, mis no creencias,
el lugar en el que he encontrado la espiritualidad es en mis vínculos, mis relaciones, mi relacionamiento, y termina en el amor. Entonces pienso en el amor en cualquier etapa como una expresión espiritual. Wow, sí. Cerramos con un poema. Creo que traías un... Ya saben que la poesía siempre tiene mucho de reflexión, ¿no? De abrir puertas a la reflexión. Así que qué bonito que hoy nuestro invitado nos traiga algo para compartir. Y mientras, recordar que la próxima sesión vamos a hablar acerca de la amistad entre hombres. Creo que intentaremos responder la pregunta de si los hombres sabemos ser amigos. Porque bueno, esa va a ser la pregunta sobre la que vamos a partir. El poema es un poema cortito que se llama Cuando un anciano llora, y dice así: el que lo ofendió, ¿qué tema? Desde el que sus palabras altera hasta el que lo obliga a convertir sus sueños. Hagan silencio todos, que hay un anciano que llora. El que abandonó el consejo al vuelo, el que melancolía provoca, el que promueve la nostalgia y se complace de su tristeza y prescinde de su recuerdo, ¿qué tema? Que hay un anciano que lloran los provocadores, los ingratos, los traidores, los viles hijos, los conspiradores. Pregúntenle al cielo, ¿qué pasa? Que con truenos responderá que hay un anciano que llora. Y cuando un anciano llora con llanto de sentimiento por deslealtad y desamor, el destino le usurpamos, le arrebatamos el alma y todos a su alrededor se transforman en verdugos. Bueno, ese es nuestro cierre poético. Muchas gracias por estar acá, por aceptar la invitación y compartirnos tu experiencia y tu saber. Muchas gracias. Gracias. Qué bueno que estás aquí. Espero que vengas a... Sí, ahora estar de ese lado y preguntar. No, y con otros temas también acá, sé de buena fuente Seguro que sí. que tienes mucho por compartir, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias, Mau. Y ya en casa, acá, muchas gracias por estar. Y gracias, Luis, y nos vemos dentro de 8 días.